El 6 de mayo de 1943, a las 6 de la mañana, un camión se detuvo junto a un paredón del cementerio madrileño del Este. De él bajaron 11 condenados. Les fueron atando por parejas mientras el pelotón preparaba sus armas. Uno de ellos quiso compartir la muerte con quien había conocido en la celda, un hombre que, además de asustado, estaba cargado de fe. Fe en sus convicciones, fe en su país, fe en la libertad. Un hombre que logró transmitir su tranquilidad a todos los que le acompañaban en aquel último momento. Todos, creyentes o no, rezaban cuando tronaron los fusiles. ¿Quién era aquel hombre y por qué acabó su vida así? Todos animados por el ejemplo admirable de un hombre que afrontaba su destino con serenidad. Luis Álava Sautú dirigió una red de resistencia antifranquista que llevó su apellido y fue conocida como la Red Álava. Durante años impidió la captura de militantes y simpatizantes nacionalistas, facilitó su huida a Francia, envió información al gobierno vasco en el exilio y dio apoyo a los presos políticos y sus familias. Bajo su trabajo como fabricante químico, Álava Sautú tuvo una ocupación mucho más importante: la evacuación de represaliados, la coordinación de la resistencia, tareas de captación, espionaje, transmisión, apoyo, todo corriendo un peligro constante hasta que finalmente fue detenido, juzgado y condenado, según decía la acusación, por adhesión a la rebelión. Su ejemplo, lo que supuso la Red Álava, las vidas salvadas, las 1000 situaciones de riesgo, todo ello podría formar un increíble guión de película si hubiera sucedido en otro país. Pero sucedió en Euskadi y 40 años de dictadura se encargaron de borrar gran parte del recuerdo que merece un héroe, un patriota vasco, europeo y, ante todo, defensor de la libertad. ¿Dónde empezó todo? Nacido en Gasteiz en 1890, Álava Sautú se consideraba zullano, de Murguía, y allí comenzó sus estudios en el Colegio de los Padres Paules, estudios que le llevaron de vuelta a Vitoria, luego a Madrid y más tarde a Bélgica, donde tuvo su primer contacto con la guerra, allá por 1914. La Primera Guerra Mundial supuso un paréntesis de 5 años en su carrera como ingeniero agrónomo y químico, carrera que completó para trabajar después por muchos lugares de la geografía española hasta que se establece nuevamente en Álava. Así sería toda su vida, traspasar fronteras para siempre volver a su tierra. Lo hizo en su carrera profesional y también lo hizo en su carrera política. Sin ir más lejos, su afiliación al PNV se produjo curiosamente en Madrid y ya desde un comienzo dio muestras de una gran implicación con la causa abertzale. Fue socio del recién creado Centro Vasco de Vitoria, miembro destacado de Juventud Vasca, y con 27 años, Comunión Nacionalista Vasca le designó candidato a las Cortes por el distrito de Murguía. Quedó segundo detrás de Urquijo en unos comicios repletos de irregularidades. Esto generó importantes protestas que motivaron la detención del propio Luis Álava por la Guardia Civil. Desde entonces quedó claro un modo de actuar que le guiaría hasta el pelotón de fusilamiento. En un ambiente de vigilancia y represión, labor callada y compromiso con la libertad. Los años 20 y 30 fueron para Luis Álava Sautú tiempos de activismo y trabajo dentro del mundo nacionalista. En 1935 llegó a la presidencia de la Junta Municipal del PNV de Gasteiz. Era la época de Landaburu, Madinabeitia y Barrarán, personas que vivían con pasión la convulsa etapa de la Segunda República.
Llegó el alzamiento franquista de 1936. El estado de guerra se declaró en Gasteiz el 19 de julio y antes de 3 horas ya se habían clausurado todos los centros abertzales en la ciudad, empezando por Eusko Gaztedi. Se sucedieron las detenciones. Por la cárcel pasaron compañeros de Álava Sautu como el doctor Olavarría, Aguirre, De Miguel, Pagalday, algunos hasta 7 veces. Tiempos de torturas, insultos, multas y destierros. Martínez de Aguirre y Unceta fueron condenados a muerte. Luis de Abaitua fue sacado de prisión la noche del 31 de marzo de 1937 para ser ejecutado y enterrado en el puerto de Eguileta. Tras la toma de Bilbao, en plena confrontación con la tiranía franquista, el gobierno vasco tomó medidas para poner en marcha una red de resistencia. Desde el exilio, el lehendakari Aguirre transmite órdenes directas a Pepe Michelena, también refugiado, para que se encargue de la organización de este dispositivo. Ante la necesidad de coordinar la red desde Euskadi, buscan una persona que no hubiera sufrido en gran medida los efectos de la represión, alguien de vida aparentemente normal, capaz de desempeñar tareas de mucho riesgo sin despertar sospechas. Aquella persona era Luis Álava Sautu. La Red Álava, la primera red de información vasca para la resistencia antifranquista, funcionó entre 1937 y 1940. Su función fue prestar ayuda a los presos nacionalistas, mantener las líneas de comunicación entre las cárceles y el exterior, impedir la captura de militantes y simpatizantes escondidos facilitando su huida a Francia y transmitir información a las embajadas de los países democráticos sobre las condenas de muerte. Uno de los logros más significativos fue el de llevar a salvo hasta Francia a Francisco Javier de Landaburu. Esta carta, enviada desde Bayona en agosto del 37, puso en marcha todo un operativo que, sin lugar a dudas, salvó la vida de una persona señalada por los franquistas. A Luis Álava le correspondía sacarlo de Vitoria y llevarlo hasta Elizondo. Lo consiguió escondiéndolo en un coche, tal y como le sugerían en estas líneas. Era una de las primeras grandes gestas de la red. Una red tejida por jeltzales como Álava Sautu y compuesta por grupos tan memorables como el de las 4 vascas, Delia Laurova, María Teresa Verdes, Itziar Mújica y Vitori Echevarría, 4 mujeres capaces de hacer llegar hasta Euskadi Norte documentos de gran importancia con métodos tan sencillos como el de una cesta con doble fondo. Del mismo modo, conseguían hacer llegar información del exterior a los presos. Pese a la gran vigilancia, pese a los sucesivos traslados de prisión que obligaban a recorrer distancias cada vez mayores, este cordón de la Red Álava salvó vidas y fue capaz de proezas como cubrir en 15 horas la distancia de Burgos a Bayona en pleno temporal de nieve. Pronto llegan ecos de la importante labor que estaba llevando a cabo la Red Álava. De ello da testimonio, por ejemplo, el dirigente nacionalista Juan de Ajuriaguerra. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la red centra su labor en la transmisión de información política, económica y militar para las tropas aliadas. Coordinado con Ajuriaguerra, Luis Álava recluta nuevos miembros y confidentes en puestos clave de los organismos oficiales. Los informes que transmitía la Red Álava trataban aspectos militares, de tipo político y hasta religioso. Con ellos se elaboraba propaganda antifranquista en las publicaciones nacionalistas del exterior, pero también se pudieron conocer, por ejemplo, detalles importantes de la organización del ejército de Franco, la Legión Cóndor, la localización de los aeródromos militares o las fuerzas legionarias italianas. En 1940, la entrada de las tropas alemanas en París y la ocupación de la sede del gobierno vasco fue la causa de la captura de importantes documentos sobre la Red Álava, documentos que fueron enviados por los alemanes a las autoridades españolas. Este hecho motivó la detención de la casi totalidad de los integrantes de la red, entre ellos el propio Luis, el 2 de enero de 1941. Se le incauta el aparato emisor de radio y cierta cantidad de dinero. En los primeros interrogatorios,
Álava Sautu trató de descargar la responsabilidad de la red sobre un nacionalista recientemente fallecido, pero esto no pudo impedir la caída del grueso de los miembros del aparato clandestino. Apresaron a 28 activistas, de los que 21 pasaron a ser procesados en un consejo de guerra. Eran 2 alaveses, 7 navarros, 2 vizcaínos y 10 guipuzcoanos. La vista se lleva a cabo en julio de 1941. La Fiscalía reclama 19 penas de muerte. Muchas personalidades políticas del exterior y miembros de la jerarquía eclesiástica se movilizaron en protesta contra esta actuación. Finalmente, el Consejo de Guerra queda anulado y el caso se traslada al Tribunal Supremo de Justicia Militar, donde se piden 8 penas de muerte. Solo hubo un absuelto. De todos ellos, se mantuvo la pena de muerte para Luis Álava. Las autoridades de Gasteiz, representaciones diplomáticas de países extranjeros, personalidades de todo tipo, el nuncio del Papa y mucha gente a título personal hizo llegar su reivindicación a Franco. Se sabe que hasta el último momento hubo sobre la mesa de su despacho una conmutación de la pena de muerte, pero no la firmó. Hay muchos testimonios de los últimos días de Luis Álava Sautu en prisión, del capellán de la cárcel, de sus familiares, del abogado o de sacerdotes que tuvieron acceso a él, entre otros. Todos coinciden en señalar su entereza, su serenidad y, sobre todo, su fe religiosa. Al anochecer del 5 de mayo de 1943 se le comunicó la cruel noticia. Sería fusilado al amanecer junto a otros 10 detenidos por otras causas. En la firma de la sentencia, su propio abogado hizo constar que no había cometido ningún delito de sangre. Por aquel entonces se temía por el desenlace de la Segunda Guerra Mundial y Franco no quería estar a mal con su amigo Hitler, a pesar de que no era teóricamente su aliado. Por eso, Luis Álava tenía que morir. A pocas horas de la primera luz, Álava Sautu rezaba. Un compañero le preguntó si no tenía miedo. Le contestó que sí, pero que también tenía fe. Le invitó a rezar juntos mientras los llevaban frente al pelotón. Cuando el jefe del piquete de ejecuciones les preguntó si alguno quería un mensaje, todos contestaron que querían morir como Álava Sautu. Fueron absueltos por un sacerdote y perdonaron lo que entonces iba a suceder. A las 7:10 sonó una descarga cerrada de fusiles. La oyeron desde la cárcel de Las Ventas, entre otros las mujeres que trabajaron para la Red Álava. Cuenta en una carta el capitán responsable del pelotón de ejecución que las últimas palabras de Luis Álava Sautu después de abrazarlo fueron: «Adiós, en el cielo le espero». Tras su fusilamiento, 8 años más tarde sus restos fueron trasladados a su tierra natal. En la villa de Murguía descansa en paz y cuando llegaba el mes de mayo había muchos que iban a rezar por él y poner un ramo de flores tricolores sobre su tumba. De esto hace ahora 70 años. Fue toda una venganza, un crimen contra un hombre que amó a su país, vivió como vasco y murió por la libertad. Luis Álava Sautu.